Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia. Xa saben o seu espazo de actualidade política e xa saben tamén que non hai semanas sen polémica nin programas en tensión informativa e hoxe máis que nunca porque sorpresivamente a arestora cando son as 6:30 en directo segue declarando o fiscal xeral do Estado no Senado, algo que por aquí augurábamos que non ia acontecer, pois sí está respondendo ás preguntas dos grupos. Damos ya benvida aos que nos seguen en directo pola G2, tamén os que optan polo diferido polos seus dispositivos móviles e, por suposto, os nosos xornalistas de cabeceira, os nosos convidados. Pilar Cernuda, moi boas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Bien, bien, dentro de lo que cabe y con lo que está cayendo, bien. Vale. Javier Casqueiro, coa que está caendo, no xornalista del Pilar, país. no tan bien como Pilar, pero bien, bueno. pero bien, porque Pilar es estupenda, punto. Qué bien. Repítelo muchas veces. Que Tigarat, xornalista de The Objective, que Muy xa vou buenas tardes, aprendendo. buenas tardes. Yo ¿Cómo estoy estás? mejor que Casqueiro, pero peor que Pilar. Bueno, por agora vai gañando Pilar. E Rafa Cabeleira, como estás ti? Pois preocupado, porque Pilar díxome que o acorde a miña xersei non era máis apropiado e desde entón quedei un pouco preocupado. Estás preocupado. Sí, ademais non me gusta isto de periodistas de cabeceira porque penso de cabeceira e os outros. Bueno, pero ti atopaste ben? Sí, atopame. Peor ou mellor Sí, que Pilar? No, bueno, peor que Pilar La sen nada. referencia es Pilar. Pilar gañadora. Peor que Pilar sempre. Os referentes xornalistas de cabeceira, como ben dicía o Cometa. Bueno, comezamos, porque hoxe pasaremos polo Congreso, como adiantaba, tamén polo Senado e polos tribunais unha semana máis. Nas últimas horas, Víctor de Aldama, o comisionista da trama, presentaba no Tribunal Supremo novos documentos, un total de 65 páxinas, cos que pretendía aportar probas, por exemplo, sobre un piso que supostamente se alugaba para a vicepresidenta venezolana, sobre outros dous inmóveles tamén cos que relacionaba o ministro Ángel Víctor Torres e o exministro Ábalos, e unha serie de obras que di amañadas cunha cara reflectida de Koldo García nesa fotografía. Eso foi o que aconteceu aí unhas horas, pero esta mesma mañá a resposta dun dos implicados, do ministro Ángel Víctor Torres, di que todos son acusacións e el acusa a outros. Escoiten. El Partido Popular indudablemente le señalo como organización política, indudablemente. Ayer mismo, lo dije en mi intervención, el portavoz del grupo parlamentario dice que yo he mentido. ¿Va hoy a rectificar en su tuit? El señor Tellado va a decir hoy, me disculpo porque quien ha mentido no era el señor Torres, sino el señor Aldama. Fixe unha rolda de prensa, por certo, en sede ministerial, para arremeter contra Víctor de Aldama, pero rematou facendo contra o Partido Popular, Pilar. Sí, siempre, pero está pasando últimamente también con el presidente de gobierno, cada vez que se intenta acercar o acosar, inmediatamente le echa la culpa de todo el Partido Popular. Hombre, yo entiendo el cabreo monumental que tiene el ministro Torres, primero porque ya no solamente se está acusándole de posibles irregularidades financieras, incluso delictivas, que podrían ser delictivas, no sé, serían los jueces lo que determinaran, sino porque yo creo que las cosas que más le debe doler es que se le ha implicado en visitante ilustre de un apartamento donde había señoritas. Señoritas, ¿verdad? Sí, a palabra de moda. Señoritas. Y que es una acusación que le ha hecho Aldama, diciendo que había pagado ese apartamento y diciendo más que había estado. En fin, y eso yo creo que es lo que se le nota, que eso es lo que más le preocupa, le irrita y además hace referencias a lo que significa familiarmente. Y bueno, esa acusación está ahí. Es una palabra de uno contra la palabra de otro, con lo cual pues veremos, ¿no? Pero hay mal clima respecto a todo lo que es el caso Koldo y sus muchas derivadas, ¿no? O certo é que Víctor de Aldama, dende o comezo, cargou contra o ministro Ángel Víctor Torres. Que ti? A ver, yo creo que Víctor de Aldama hoy se ha metido otro tiro en el pie. Bien. Con el caso Koldo, o con el caso concreto del señor Ángel Víctor Torres, y no es el primero además, es que vimos, como señaló, unas primeras adjudicaciones de obra pública que no estaban acreditadas, y así lo ha dicho Leopoldo Puente, que estas no estaban mínimamente contrastadas. Veremos a ver el resto de las que aporta. Es verdad que sí aporta documentación relevante, yo creo que aquí hay muchos matices, muchos blancos y muchos negros, y es importante discriminar el grano de la paja o separar el grano de la paja, pero es verdad que tiros en el pie, uno, el piso de las señoritas de Ángel Víctor Torres, que por lo menos él sí
había aportado un documento que reflejaría que el día 9 de noviembre de 2018 no estaba en ese piso, porque él llega el día 10 para ese Comité Federal en Fuenlabrada. 2, el tema de las adjudicaciones de obra pública no mínimamente acreditadas, que son las primeras que presenta. Y bueno, creo que hay una tercera, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero que es relevante en relación a todas las acusaciones que ha ido haciendo sobre el Gobierno, que creo que Víctor de Aldama, no entiendo el motivo, o sí lo entiendo, que es básicamente la estrategia de la gota malaya de amenazar constantemente para llegar a un pacto posterior, pero creo que no ha pisado sobre tierra firme o sobre terreno sólido de cara a acreditar, apuntalar su veracidad. La tercera era la relativa a las cuentas en el extranjero, en República Dominicana, de Begoña Gómez y del resto de miembros del Gobierno. Son los 3 tiros en el pie que se mete. La clave es, bueno, ¿por qué lo hace? ¿Por qué este suicidio o esta autoinmolación personal? Yo personalmente no la entiendo. Ahora bien, discerniendo entre lo que es blanco y lo que es negro, creo que el señor Ángel Víctor Torres está en una posición muy complicada que no tiene nada que ver con señoritas ni con pisos, sino tiene que ver con su presunta implicación en la trama de los hidrocarburos, con varios de los empresarios del entramado de hidrocarburos que le sitúan hasta en 4 reuniones, 2 en Madrid, 2 en Tenerife, para abrir una refinería, y con la relación con la trama Coldo en referencia a la adjudicación de los contratos de las mascarillas. Constan mensajes, audios con Coldo, audios entre el señor de Aldama y mensajes con quien fuera su jefe de gabinete, Antonio Oliveira, y que le dejan en una posición, yo creo, bastante complicada. É que o fío de que do que dicías, Ketty, efectivamente Ángel Víctor Torres hoxe nesa comparecencia referiuse únicamente a esas viaxes a Canarias para desmentir o que dixera Víctor de Aldama, pero cando se lle preguntou polos contratos, polos supostos contratos, aí dixo, xa quedou explicado. A ver, aquí yo es que quería matizar algunas de las cosas. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Ketty, pero quería precisar alguna cosa de la que ha apuntado también Pilar, porque decías, Pilar, es la palabra de uno contra la de otro, y no es así. A día de hoy no es así. Yo no sé lo que pasará el día de mañana, pero lo que este señor salió y por lo que el juez le concedió la libertad y lo que todos dijimos aquí que debería haber aportado seguramente cosas que no conocíamos, pero que podían ser indicios, etcétera, hasta hoy seguimos sin conocerlo. Y lo que hemos visto filtrado en los últimos días, específicamente, y ahora voy a lo que tú dices, pero porque lo que hemos conocido en los últimos días tiene que ver con esos viajes, con ese viaje en concreto en un momento determinado, noviembre de 2018, es importante la fecha, ha sido absolutamente desacreditado con 3 escritos aportados por las compañías aéreas donde demuestran que este señor estuvo en Canarias, durmió en Canarias, viajó entre Tenerife y Canarias en esa jornada. ¿Qué más? En aquel momento, noviembre de 2018, digo de cara a la trama, a los posibles contratos o por qué Víctor de Aldama puede tener interés en tener una relación especial con Ángel Víctor Torres. En aquel momento, noviembre de 2018, Ángel Víctor Torres no era ni siquiera presidente de Canarias. No era. Por supuesto, no era ministro de nada, sino que no era ni siquiera presidente de Canarias. Luego, las posibilidades de que Ángel Víctor Torres tuviera alguna opción de favorecer los negocios de esta trama eran escasas, ¿no? Con lo cual, por ahí matizo esto. Y a continuación digo, yo sí voy un poco en la línea de Ketty en el sentido de por qué hace esto. Yo creo que es evidente que hace esto porque efectivamente estamos en la estrategia de ir lanzando andanadas en todas las direcciones para acabar apuntando hacia el número 1. O sea, no vale con que lo grave, que yo creo que además es una equivocación, es suficientemente grave todo lo que tiene que ver con el caso Ábalos y con el caso Coldo. Estamos hablando de una persona de la máxima confianza, lo hemos dicho hasta la saciedad aquí, como para intentar dar la idea de que aquello era un enjambre de corrupción por todos lados, porque efectivamente te puede salir el tiro por la culata. Rafa. Eu teño a sensación de que nada do que pasa me sorprende moito porque dende o primeiro momento sempre tiven a sensación de que era este tipo de personaxe, de que este tipo de empresario que eu creo que todos coñecemos algunha vez moi relacionado ou moi cercano á política, que vende moitos crecepelos, que vende moitas motos, pero que en realidad non é tanto como parece. Entón, todo é como unha cuestión de ir facendo moito fume, non? De ir prendendo moitas hogueiras que ao final non queiman nada, pero sí que fan moito fume. Hai un detalle que me chamou sempre moita atención do señor de Aldama desde que apareceu, que eu pensaba, nun país como este, no que xa temos vivido tantas cuestións, tantas investigacións de corrupción, como pode ser que unha persoa que se sinte tan lista
sexa capaz de acaparar tan poucas probas dos delitos que cometeu, ou supostamente cometeu, con eses cargos políticos. Iso xa che dá unha demostración de que eu creo que non é tan listo como se pensa este señor. Como dicía ao comezo, son 65 páxinas, veremos que dan de sí, porque, bueno, pode haber tiros no pé, pode haber probas que axuden a algo. Que vos parece que se fixera esta declaración en sede ministerial? Sorpréndevos ou non? Bueno, porque ha sido él, el del ministro, te refieres, ¿no? Convoca una comparecencia sin título. Claro, yo no, cuando os decía lo de que es la palabra de uno contra otro, no me refería estrictamente a este asunto, sino a toda la trama que estamos viendo. Aquí está mezclado pues las supuestas declaraciones, bueno, las declaraciones sobre que él tenía alquilado un hotel para Delcy Rodríguez cuando vino a España, que luego había una cena con el presidente, es decir, no me refería estrictamente a lo que hemos conocido hoy, ¿no? Yo no sé qué pretende este hombre. Bueno, mañana vamos a tener alguna aclaración también, que tiene que comparecer ante el juez la mujer que dice que le entregó a un miembro del PSOE en Cerraf. No, esa estaba prevista para hoxe, pero ao final cancelouse e deixase para que sexa o propio Tribunal Supremo que lle tome declaración porque está imputada na causa dos hidrocarburos. Yo pensé que era mañana finalmente. Como llevo todo el día de un lado para otro, eso se me ha escapado. Después luego está por la tarde pendiente de la declaración del fiscal general. Pero es decir, que hay muchas cosas pendientes por parte de Aldama, que efectivamente hay unas que están todavía en marcha, otras que claramente se han venido abajo, como lo que ha ocurrido hoy, pero sin embargo tenemos otras que todavía están ahí funcionando, pero es verdad que aquí esto es una especie de carrera de obstáculos que todos los días aparecen testimonios, nuevas historias, cuando al final lo importante es si había efectivamente gente muy próxima al presidente de gobierno o incluso formando parte del gobierno en casos de corrupción, que eso es lo que hay que demostrar si efectivamente ha sido sí o si es, como dice gente del Partido Socialista, toda una trama del Partido Popular. Vamos a ver exactamente cómo transcurren las cosas. Desde luego afecta a más gente del gobierno, altos cargos, no estoy hablando de ministros, pero afecta a más gente del gobierno, a más cargos del gobierno que el exministro José Luis Ábalos. Tenemos ahí a un ex jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Vidar, que era la persona con la que se reúne la trama en el propio Ministerio de Industria, uno de los ministerios implicados en la concesión de la licencia operadora a la empresa Villafuel, que se reúne 2 veces. Tenemos también una relación que ya hemos visto que era bastante asidua, no voy a decir ni siquiera personal, pero un desmentido por parte de Reyes Maroto de que tenía relación con esta persona. Luego hemos visto algunos WhatsApp, luego sabemos que hay hasta 42 WhatsApp, luego sabemos, en fin, que se han visto en varias ocasiones. Creo que el gobierno tendría que ser también prudente. Yo creo que hoy, respondiendo a tu pregunta, lo que ha ocurrido es que el ministro ha visto la luz, porque justo Aldama le ha señalado por la parte que tenía menos amarrada y que era menos sólida. Si le hubiera señalado por otras cuestiones, que el gobierno, por cierto, ya ha salido en varias ocasiones y el ministro no ha convocado ninguna rueda de prensa, cuando se han publicado precisamente por los informes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los mensajes entre Antonio Olivera y Aldama, o los mensajes entre Aldama y Koldo sobre Ángel Víctor Torres, o los mensajes y los audios entre Koldo García Izaguirre y el señor Ángel Víctor Torres, precisamente sobre la implantación de un sistema de PCR a la empresa de la trama, a Pronalab, a Eurofins Megalab en Canarias. En fin, que hay muchos motivos para que se hubieran convocado ruedas de prensa anteriores para desmentir aspectos que nunca se han desmentido hasta la fecha. Es verdad que Aldama, en fin, no voy a decir es héroe villano, pero es un personaje muy poliédrico, de múltiples aristas. Desde luego es un mentiroso en muchos campos y lo está acreditando, pero luego tiene información. Perdonadme, en el tema del Delcy Gate estamos hablando de que hoy aporta la factura sobre el chalet de Oquendo, que cuesta 3.300.000 euros, ¿no? O algo así, por una semana, que sabemos que ya se han presentado varias pruebas. Una de ellas, el mensaje del presidente del gobierno desmontando toda la teoría del Delcy Gate, reconociendo que el gobierno nos mintió y que el gobierno sabía de la existencia de la visita de Delcy antes de que se produjera. También se ha publicado la carta de invitación del secretario de Organización del PSOE, de José Luis Ábalos, a Delcy Rodríguez. También se ha publicado la agenda que estaba prevista en ese chalet de Oquendo, en el Viso, por parte de varios miembros del gobierno, en los que tenía previsto una cena con varios ministros, entre ellos el presidente del gobierno. Es decir, que aquí hay mucho material, como hay un contrato de firma de un chalet, de un aticazo en el Paseo de la Castellana en Madrid,
Madrid por 2 millones de euros con la firma de José Luis Ábalos. Hay mucho material. Lo que pasa es que luego también hay mucha inconsistencia. ¿Con qué parte te quedas? Pues yo creo que habrá que quedarse con todo. Claro, hay que seguir los negros y los blancos. Hai que seguir mirando e analizando. Quería que avanzáramos e incluo agora unha nova persoaxe, a Koldo García, que esta mesma mañá estivo no Supremo para someterse a unha proba caligráfica para determinar se a súa letra era a mesma que figuraba nos documentos que entregou Víctor de Aldama, e a min non sei se fun a única, sorprendeume que apareceu ali con varios informes médicos dicindo que como tivera problemas nunha man, que a súa letra podería verse alterada. Resultoume, disculpádeme, cómico. 26. La excusa, dices. Bueno, sí. El personaje es un personaje bastante cómico si no fuera grave lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo, a ver, al margen de lo que ha Koldo García, que yo creo que está bastante apuntalado, que este señor sin ninguna formación accedió a puestos que no debería haber accedido y que incrementó su patrimonio de manera, no iba a decir sorprendente, muy sorprendente, yo creo que eso está bastante apuntalado, dejaremos que la situación judicial lo determine, ¿no? Pero yo voy un poco enlazando con lo anterior y con esto, ¿no? A ver, yo insisto en la idea, yo creo que el caso es suficientemente fuerte y suficientemente grave con lo que más o menos está ya demostrado, incluso con informes de la UCO y con declaraciones y con pruebas, como para acabar apuntando como en este mogollón, ¿no? Ahora Ketty ha hecho un poco también de eso. Muchas de las cosas que ha dicho o no son delictivas, otra cosa es que el gobierno tenga posibilidad o sea moralmente reprochable o éticamente reprochable que se puedan reunir con una persona que ejerce en un momento determinado de vicepresidenta de un país que efectivamente está condenada o que está reprobada por la Unión Europea para entrar en tu territorio. Hombre, si se reunieran aquí claro, sí que sería delito. Entonces podemos... Pero en el medio metemos lo de no, y además es que ha habido el presidente del gobierno y hay agenda de no sé qué. Entonces acabamos metiendo una melange ahí en la que no tienes muy claro qué es lo que ha hecho Koldo, qué es lo que ha hecho Ábalos, cuáles son las ilegalidades, las irregularidades, los comportamientos más o menos cuestionables, ¿no? Entonces yo, en el camino, me parece que lo relevante, lo fuerte, por ahora, está en José Luis Ábalos y en Koldo García, y yo me quedo por ahora por ahí a la espera de que me demuestren más cosas, porque si no, en el medio es verdad que acabamos haciendo lo que estábamos hablando hace un rato con el ministro Ángel Víctor Torres, que yo sí creo que, por lo que además he tenido la posibilidad de contrastar con él y con su entorno, me parece lógico que esté ofendido y que esté dolido, porque estamos hablando de algo en lo que, si tú tienes una familia y presumes de una situación familiar estable y normal, que de repente te hagan una acusación de este tipo, no es unas señoritas. Lo que estás insinuando no es que has estado en un apartamento, estás insinuando que te has ido de prostitutas. Claro. Y entonces estás haciendo un ataque al honor de esa persona. Y hay medios de comunicación, Pilar, que han publicado como se le fichó a Carlos Mazón también ese día. Y ahora resulta que las pruebas demuestran que este señor no ha ido de prostitutas. Y sin embargo la acusación, la denigración, el ataque a su honor ha sido ya totalmente vulnerado. Y vemos a un señor, y decía ahora María, yo no sé si con ingenuidad o no, no, es que fíjate, compareció en el ministerio. ¿Dónde tiene que comparecer? ¿Qué tiene que ir? ¿A la boca del metro? ¿El ministro al que se le ha acusado de esta situación? O que me llama atención, o que me llama atención es que no, porque si me estás preguntando respondo. Ayer, cuando salió la información, estaba en Canarias y compareció en Canarias. Y a continuación, como es ministro de España, dice, mañana comparezco, no tengo nada que ocultar, y he pedido estas pruebas, las tengo, y ¿dónde tendría que haber comparecido? Únicamente por unha acusación persoal, referíame a iso, porque as acusacións sobre os contratos ilegais es que no es personal la acusación. ¿Dónde está la acusación personal aquí? Cuando tú estás diciendo... Personal con respecto a súa familia. Bueno, y con respecto... Se lle está acusando de andar con señoritas nun piso, entendo que é unha cuestión personal. Es que estoy haciendo eso para decir, tengo una relación contigo de este nivel porque te tengo atado para otro tipo de contratos, para otro tipo de negocios que yo tengo contigo. Eso es lo que está persiguiendo la persona, el cabecilla de la trama. Con lo cual, efectivamente, estoy atacándote personalmente, pero para insinuar que eres un corrupto y que has aceptado sobornos. Esa es la acusación, con lo cual no es una acusación personal. Me estás acusando porque, como se supone que era ministro de España o era presidente de Canarias con lo de las mascarillas, te tengo atado de pies y manos. Eso es la acusación. No, Javier, esto... O apuntamento de Pilar e imos con Rafa, que tamén lle toca falar. Te entiendo perfectamente tu argumento. A mí me lo hacen y desde luego estaría indignado. De acuerdo, pero yo lo que digo
es que él ha reaccionado, y además se reaccionó bien, convocando a los medios de comunicación cuando ha habido un asunto personal, pero aquí quedan muchas cosas pendientes suyas todavía. Entonces tú dices, no hay nada... Claro, temas no personales, claro, Las claro. comparecencias de este señor en el Senado, que cada semana responde el Congreso de los Diputados, cada semana responde el Congreso pero de los no Diputados. sobre asuntos... A preguntas de esto, de hidrocarburos, de la A preguntas, as preguntas dos contratos hoxe nesa rolda de prensa dixo que non ia contestar, que xa Te respondía. remitiré y me Porque estiven te nesa rolda. interpelo a la próxima participación mía, te voy a traer todas las preguntas sobre este tema y sobre hidrocarburos y la trama No. y las mascarillas que No. ha contestado el ministro en el Senado No. y en el Congreso. Pero no ha habido Te las voy a traer. Pero no ha habido No. una comparecencia de prensa. O sea, que hay diferencia entre el plano No parlamentario, más traigas. entre No, las si preguntas quieres las parlamentarias y las preguntas de la prensa. Hoy sí ha convocado a la prensa cuando las tenía fuertes, pero cuando las ha tenido débiles, cuando la UCO ha mostrado su participación y sus conversaciones con Aldama y con otros miembros de la trama, ahí no ha comparecido ante la prensa. Habrá contestado mucha pregunta parlamentaria, pero ante la prensa no. Entonces pongamos también todas las cartas encima de la mesa. Vamos a ver, yo voy más lejos todavía. Es decir, aquí acabas de decir, no hay caso prácticamente, ¿no? Con el tema del sí. Hay un tema muy importante. Primero, un presidente de gobierno que miente. Segundo, miente. Segundo, ha habido una llegada de una señora que era vicepresidenta y sigue siendo vicepresidenta, es la mujer fuerte, hombre fuerte incluso de ese país, y que viene aquí, no sabemos a qué. Pero hay una barbaridad de incógnitas sobre ese viaje, que por cierto, a la escalerilla del avión estaba Ábalos, que sí era presidente y sin embargo va en un coche particular, el presidente del ministro, está Coldo y está Aldama. Y allí hay toda una serie de rumores, hay unas cintas, hay una investigación, unas cintas que han desaparecido de las cámaras, y eso ocurre con otros casos que estamos viendo en este momento. Entonces, claro, que han desaparecido. Entonces, hay una barbaridad de asuntos que están sin esclarecer y que el gobierno da la impresión de que no quiere que se esclarezcan. Es más, desacredita a quienes han hecho las investigaciones. Es inaudito, por no decir intolerable, que el propio gobierno esté descalificando a la UCO, que es probablemente... ¿Os dais cuenta que nos hemos ido del caso de Ángel Víctor Torres al caso de Elsi? Y yo puedo suscribir gran parte de lo que tú has dicho. Pero que tú claro, es el caso Coldo, pero que todo esto está... Yo puedo suscribir gran parte, para no decir prácticamente todo lo que has dicho. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decir que si este gobierno no tiene nada que ocultar y es un gobierno absolutamente honrado y decente, oye, yo si estoy en esa posición, es que hago rueda de prensa todos los días para rebatir lo que está apareciendo en los medios. No he dicho que no. Que non quero que me traias así un feixe de páxinas o vindeiro día. Rafa. Mario, que quere falar da disculpa de Coldo de decir que como operaron do cóbado, pois xa non escribe igual que antes. Botarlle un pouco de humor ao asunto, non? Pero ves, é unha personaxe que outra vez casa moi ben con que falábamos antes de Aldama, non? Ao final, a min moitas veces chamame a atención como xente de tan pouca preparación, incluso de tan pouca, eu diría, inteligencia física medible, pode chegar a estes cargos de importancia e ser capaces de armar estes quilombos de corrupción, non? Chama moita atención. Eu pensei que para isto tamén había que estar moito máis preparado. No caso de Aldama, quería dicir unha cousa, claro, cando falamos das intencións que ten Aldama, eu creo que si vemos un pouco con quen se relaciona Aldama, con quen se presenta a declarar ao xulgado, a que tipo de programas de televisión vai, que tipo de podcast frecuenta, faise un pouco unha idea da intención primeira que ten Aldama agora mesmo, que eu penso que, como decía Ketty, asustar moito para intentar despois, máis tarde, chegar a un acordo, pero é un moi mal croupier. Se falamos de leas políticas entre os dous grandes partidos, se o Partido Popular está esperando que a súa gran carta, o seu gran as, sexa Aldama, creo que lle vai salir un pouco rana ese as. É un as que non está ni siquiera na baralla, seguramente. Quero que abandonemos este tema, pero non sen antes falar do que vai pasar dentro de 2 días, o momento álxido que vai ser cando Ábalos, xa formalmente imputado, declare ante o Tribunal Supremo, e despois poderíanse ter en conta as medidas cautelares. Preguntovos a todos vos, pensades que se van tomar esas medidas cautelares e por que poden pasarse por unha cárcere provisional, se por unha retirada do pasaporte, non sei, un pouco... No me atrevo. ¿No? No me atrevo. Lo que es evidente, y yo sí ahí suscribo parte de lo que ha expuesto Pilar, es que
Ábalos estuvo en Barajas, tenemos imágenes de que estuvo en Barajas, que no era el ministro teóricamente afectado por esa situación. Él nos ha explicado que como venía una crisis diplomática de gran nivel, le mandaron para allá, y yo me pregunto si hay una crisis diplomática porque no fue el ministro de Exteriores, la ministra, ya, por eso digo, la ministra en este caso, si era un problema de seguridad y de fronteras y de euroórdenes, ¿por qué no fue el ministro de Interior, que tuvo una conversación con él cuando se dirigía a Barajas? ¿Qué hacía allí Víctor de Aldama en la sala de autoridades de un aeropuerto español cuando esta señora no podría ni siquiera aterrizar en España? Hay muchísimas cosas, desde luego Ábalos. Yo creo que si hay alguien que hay más que indicios y más que pruebas solventes para que acabe muy mal esta situación, es José Luis Ábalos, que no era un ministro cualquiera ni un dirigente cualquiera del Partido Socialista, así de claro. Pilar, atréveste a ver a medidas cautelares o cómo poder No lo sé, rematar esto? yo, lo que digan los jueces, ¿no? Son los que tienen que, primero, tienen más datos que nosotros, entre otras razones porque cuentan con los informes de la UCO completas. Nosotros tenemos parte de ellos que se han filtrado a diferentes medios de comunicación, pero ellos tienen el todo e incluso tienen lo que le puede decir directamente a ellos la Policía Judicial, es decir, la UCO, sin necesidad sin ponerlo por escrito. Pero no lo sé, yo no sé qué cosas. Hay unas cosas que te dices, esto no es decente, pero a lo mejor no es delictivo. No sé quién decía ayer, alguien defendiendo, decía, no, ha tenido un mal comportamiento, pero otra cosa es que sea delictivo, ¿no? Sí, escoitino eu tamén, sí, non sei onde. Algo relacionado con todos estos casos de corrupción que estamos teniendo en este momento. Pues digo lo mismo. A mí hay cosas que me chirrían, que me molestan, que me cabrean, que me parecen indignantes, pero a lo mejor no son delictivas. Pero el sentido común y la decencia, el sentido que tienes de la decencia, va en contra de que eso ocurra, ¿no? Yo creo que ese no es el caso de José Luis Ábalos. Yo no sé si es verdad que han pasado 3 años y medio desde la salida de Ábalos del gobierno, ese 10 de julio de 2021. Creo que ha tenido tiempo más que de sobra para borrar parte de la documentación que ahora mismo pudiera destruir, que es uno de los motivos por los cuales alguien entra en prisión preventiva. Riesgo de fuga, hasta donde yo sé, hasta la fecha, parece que no lo habría, con lo cual no sé si las cautelares, yo tampoco me atrevo a pronosticar que sí o que no. Desde luego creo que 3 años y medio después es un poco difícil. Pero fíjate, tenemos indicios sólidos, pruebas sólidas, voy a decir, pero en realidad indicios sólidos por el momento procesal en el que nos encontramos de cohecho. Estamos hablando del chalet de la alcaidesa, uno de los pagos sin ningún tipo de duda, al menos no para la UCO, no para el juez, que le da credibilidad al testimonio también de Aldama, ni siquiera para el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, de que ese chalet de la alcaidesa es el pago o uno de los pagos para la concesión de la licencia de operadora a Villafuel. Tenemos el piso de la Castellana, un contrato firmado por Aldama y por José Luis Ábalos a cambio de determinadas, tráfico de influencias a la hora de obtener determinadas cuestiones. ¿Que luego lo rompió? Eso no lo sabemos. El contrato está ahí. Él dice que lo rompió, él dice que no lo ejecutó, pero la realidad es que lo que tenemos es la firma. Tenemos la contratación de Jessica en una empresa pública, que eso también se está investigando judicialmente porque es efectivamente un abuso de poder, un tráfico de influencias, de colocar a alguien que ha sido o con quien has tenido una relación particular, sentimental, una pareja particular, le llama la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y la contratas en una empresa pública, no, en 2. Pero es que luego contratas a otras 2 mujeres también, su actual pareja sentimental también, en 2 empresas públicas diferentes. Tenemos muchas cosas y yo creo que ya hablar de lo estético o de lo, en fin, de lo asumible políticamente, ya hemos pasado esa pantalla hace mucho tiempo. Estamos directamente en indicios, como dice el juez y como han dicho los investigadores, de pertenencia a organización criminal, de cohecho, de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias. Sí, y esto me parece que son palabras mayores. Creo que el señor Ábalos lo tiene muy, pero que muy crudo. Rafa? Sí, tengo moi crudo. Chamou moita atención, non sabía este término de pareja particular. Sí, se llamaba así. Este é moi, ese eufemismo. Bastante curioso. Sería una pareja oficial. Oficial. Una pareja o multilateral. Multilateral, transversal. Pero sí, non sei que tipo de medidas tomar o xuiz, pero non sei, que eu vexo Ábalos, non lle vexo nin intención de, por exemplo, de abandonar o país, non? Creo que lle daría Que xa non, verdad? Daría ata pereza fugarse, sí.
En fin, bueno, imos cambiar de tema porque levamos xa media hora falando disto e ao final non nos ocupamos de outros asuntos de actualidade. Arestora, cando son as 7 menos un minuto, continúa declarando o fiscal xeral do Estado no Senado. Fíxose de rogar, é certo, porque adiou esta visita en varias ocasións durante 40 minutos, porque comezou a declarar ás 4 da tarde. Durante 40 minutos estivo presentando a memoria anual da Fiscalía. Moitos pensábamos que non ia responder ás preguntas dos grupos, pero si o está facendo, ademais dun xeito pois denso, non? Bastante contundente, polo menos estás explicando, non? Sí, se está explicando con mucha contundencia, como tú dices, con mucha fuerza, con mucha convicción, pero hay algo que a mí me hace tambalear la imagen cuando intento somatizar que lo que está diciendo es creíble. ¿Y qué es lo que me hace dudar? ¿O qué es lo que me pregunto que me hace verlo como un personaje poco fiable? El borrado. Es decir, ¿cómo es posible que el mismo día que le decide borrar todos los mensajes que tiene en el teléfono móvil y los vuelve a borrar porque no está seguro de que eso lo haya hecho bien, ¿no? Y dicho esto, que bueno, vamos a ver eso que efectivamente que ocurre, luego le tengo por un personaje de pocas luces. Porque si yo borro todo lo que yo tengo en mis WhatsApps, porque no quiero que nadie se entere de mis comunicaciones personales o que no quiero que trasciendan, lo primero que hago es decirle a mis interlocutores que también lo borren ellos. Porque claro, yo cuando lo primero que salgo, yo tengo mi conversación, cuando empieza la UCO a investigar, dicen, no, a ver quiénes son los interlocutores. Y lo han guardado todo, empezando por los fiscales que se habían opuesto a que hiciera pública la nota a través de su venta de prensa, que luego tuvieron que hacerlo porque fue una orden, ¿no? O sea, insisto, primero, ¿por qué lo hace? Y segundo, que me hace dudar que alguien de tan pocas luces, insisto, sea nada menos que fiscal general del Estado, que por cierto, el Tribunal Supremo consideró que no era la persona idónea, no cumplía los requisitos para tener el cargo de fiscal general. Sei que non é santo da túa devoción ao fiscal xeral do Estado, pero ti confiabas en que si fora a responder aos grupos? A ver, no es que no sea santo, yo lo que creo es que en esta situación inédita, insólita, en la que tenemos un fiscal general del Estado, que es una institución muy importante, regulada en la Constitución, uno de los cargos más importantes que hay en un país democrático, con una imputación, pues la verdad es que yo en su lugar no estaría en el cargo. Aprovecharía para haberme marchado, defenderme y luego ya veríamos qué es lo que pasaba. Pero oye, cada uno atiende a sus propias razones. Y yo lo que sí quiero aquí matizar son dos cosas. Una, algunas de las cosas que ha dicho Pilar, yo estoy de acuerdo en que no tienen una explicación lógica. Y además nos abundan en la posibilidad o en la premisa de considerarle súper sospechoso. Porque es verdad que cuando tú piensas en cualquiera de las películas que estamos acostumbrados a ver, los libros de thriller, pues justo cuando te imputan te vas al móvil y lo borras todo. Parece tosco, parece torpe, parece increíble de una persona que está acostumbrado a las investigaciones judiciales y no está el fiscal general del Estado. La otra opción, que es la buenista, y yo la dejo encima de la mesa, no es que la crea, pero la dejo encima de la mesa porque también está así, es la que nos ha dicho él, y es, oiga, no estamos hablando de un móvil cualquiera, no estamos hablando de una personalidad cualquiera. Si hay alguien en España que tiene información delicada de todo tipo, del máximo nivel, de la máxima seguridad, es el fiscal general del Estado. Y esto es una realidad. Todos los asuntos graves que se investigan en este país en algún momento pasan por el fiscal general del Estado. Pero recibe a información no seu correo de Gmail. No, bueno, luego lo puedes manejar o lo envías. Yo no voy a especular sobre cómo manejó la situación, porque a mí me parece torpe, ya lo he dicho. Pero sí que es verdad que entiendo y comprendo que no estamos hablando de un cargo cualquiera. Él sostiene que hay un protocolo y unos documentos y unas directrices que le obligan y además que por seguridad pues, tenía que hacer eso. No sé si era el mejor momento cuando lo hizo. No sé si se dejó aconsejar suficientemente bien, no sé si había opción, por ejemplo, de proteger eso, borrarlo de alguna manera, protegerlo y demostrar que no tienes ningún afán de ocultar nada. Por eso te digo que había otras opciones, ¿no? Pero yo sí, como no quiero abundar más, sí quiero decir, porque si no reviento, y sabes que reviento con este tema, que me conoces bien, que todo... Oxe, non te preparei as imaxes, eh? Por eso te digo, sabes dónde voy a ir, Claro. sabes dónde voy a ir. Pero es que me parece, lo digo porque él lo argumenta y yo le quiero creer. Porque quiero creer
que efectivamente aquí, al margen de que él haya sido torpe o tonto, o todo eso que tú decías, pero luego hay otro objetivo en todo esto, que yo quiero creer que es verdad, y es el de contar la verdad de lo que pasó aquí. Porque aquí hay un momento determinado, Pilar, en el que nos hemos ido del tema. Y esto nace de donde nace. Y es de una persona que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hizo una serie de fraudes fiscales reconocidos por su abogado, que hizo hasta 14 facturas faltas. Declaro vindeiro luns, por certo, declaro vindeiro luns. Cada vez que vimos que hablamos de eso... Por eso digo, termino ya, pero déjame terminar. Pero é que cada semana que me empezas con isto, Claro. cada semana eu remato dicindo son dous casos diferentes. No, es que no estoy de acuerdo, y como no estoy de acuerdo contigo, lo tengo que decir. No son dos casos diferentes, están absolutamente conectados, y el segundo no tendría ninguna posibilidad de haber surgido si no hubiera salido el primero. Claro. Y si no hubiera salido, con la torpeza que él lo ha gestionado, la necesidad que él tenía de ganar el relato de la verdad, de lo que realmente ocurrió, y no lo que ha contado la presidenta de la Comunidad de Madrid, su novio, su jefe de gabinete, por cierto, jefe de gabinete con insultos, mentiras y presiones a periodistas y a todo el que se le cruza por delante. Logo falaremos de si o fin xustifica Me he os quedado ahí. medios. Luego decimos en otros casos de hacer Y me he batiburrillos, quedado- pero bueno, o sea, vamos a dejarlo de los Me batiburrillos. quedaste a gusto, Fíjate, hoy es el día en el que a lo mejor deberíamos de acordarnos de esa frase lapidaria de Pedro Sánchez. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal general? ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal general? No hay ninguna prueba que acredite el borrado de los mensajes del fiscal general. Yo creo que esto es importante. Non hai porque mensaxes. Ahora que hablamos tanto de esto de la verdad y de los hechos y de los... Esto es importante, porque efectivamente nos han ido arrastrando a todos a escenarios un poco psicodélicos o un poco virtuales o un poco propios de la ficción y no de la realidad, y al final las investigaciones que todo acaba llegando. Y se acaba demostrando, y donde un informe de la UCO decía que no había mensajes, no es porque no los hubiera o porque no los hubiera habido, sino porque se habían borrado. Entonces, eso me parece que no es una cuestión anecdótica, me parece nuclear. Primero, lo que yo diría en contra del batiburrillo, claro que es importante que el señor González Amador declare en su causa, pero es que su causa está en un juzgado de Plaza de Castilla, no está en el Supremo, porque no es un aforado. ¿Y qué pasa? Y por lo tanto, ¿Que como jugaba al terrorismo? como no es el prismo... Sí, claro. Declara vale, a vindeira semana, o luns. Era o que querías. Esto va a suceder eso, porque hasta ahora cada vez que lo han quitado ha surgido algo Como pero- fiscal pero nos general do caemos ahora Estado. del guindo, pero nos caemos ahora del guindo que van con otro ritmo. Claro que van con otro Ya, ritmo. ya. Eso ya lo sabemos Hombre, desde el un principio. año. Y el Supremo, que va mucho más acelerado porque tiene menos carga de trabajo que los juzgados ordinarios. Hombre, claro. Qué casualidad. Y eso, qué casualidad para los casos de González Amador y para los casos casualidad. del caso Coldo, En para un todos año los no ha casos. habido tiempo Para siquiera para todos los citarle. casos. Casqueiro, tens yo que que ahora deixar estoy en mi falar turno, a Ketty. me gustaría terminar. Lo que quiero decir con esto es que aquí lo nuclear y lo accesorio es importante. Y a mí, el hecho de que el fiscal general del Estado borre mensajes, envíe mensajes a través de su correo particular y no del correo oficial, que obstruya, que la obstrucción a la justicia es un delito, pero yo no estoy hablando del delito, estoy hablando del hecho. Es evidente que el fiscal general del Estado, que es parte de la Administración de Justicia, ha intentado torpedear la acción de la justicia, borrando mensajes, cambiando de teléfono móvil y utilizando su correo personal. Y a mí eso me parece un escandalazo. Y no nos olvidemos de una cosa. Es una barbaridad hostigar a periodistas, es una barbaridad incriminarles, es una barbaridad filtrar conversaciones privadas. Todo eso es una barbaridad. Pero la difusión de un bulo no está tipificado en el Código Penal y la revelación de secretos de un particular sí. Y es por lo que se juzga al fiscal general del Estado, que creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Douche paso agora, Rafa. Antes, como temos a opción de escoitar o fiscal xeral do Estado esta mesma tarde, pois eleximos un corte para saber por que non dimite o fiscal xeral do Estado. Escoiten. Para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores y los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida. Rafa, que che parecen estas palabras e o ton? Un ton un tanto mesiánico, non? A mí chama moito a atención esta xente que se cree que son os únicos que poden facer determinada labor. Eu teño a sensación de que o fiscal xeral cree que ele é o único que é capaz de defender en todo isto a Fiscalía, cando seguramente o que estamos vendo é que está facendo todo o contrario, non? Porque eu estou moi de acordo no que decían Ketty e Pilar. Primeiro, en diferenciar os dous casos, por suposto que a actuación de Miguel Ángel Rodríguez a mí me parece lamentable, pero non é delitiva, e aquí sí que estamos a falar dun delito. Este señor é ni máis ni menos que o fiscal xeral do Estado. E o fiscal xeral do Estado fai cousas como
o borrado das mensaxes. Iso deixa quedar nun lugar terrible tanto a él como a esa fiscalía que él neste corte di ser o único prácticamente que pode ser capaz de defender, non? ¿Queredes engadir algo máis? Sí. Sobre todo, está diciendo el prestigio de la Fiscalía, que depende muchas veces el prestigio de la Fiscalía de la persona que la dirige, que la ocupa. Con lo cual, él tiene que darse cuenta que la prestigiaría mucho más a la Fiscalía General del Estado si el actual fiscal general del Estado, imputado, la abandonara, porque por lo menos dices, bueno, es un episodio, se pasa página, ¿no? Y luego, insisto, si fuera tan importante institucionalmente y para proteger a las personas que tienen conversaciones con él, que evidentemente todos pensamos que pueden ser personas de altísimo nivel político, es que lo tenía muy fácil. Metes todas esas conversaciones en un disco duro y luego borras tus teléfonos, Pero claro, porque si llega un momento determinado en que es necesario acudir a ellas, lo tienes guardado en un disco duro. Pero claro, es que esta superchería de un borrado el mismo día que te imputan, bueno, es que es tan dantesca, tan mediocre, tan de un analfabeto funcional como yo, que soy tecnológicamente, que tengo muchísimo que aprender, pero se me ocurre a la primera... Yo tengo un disco duro en el que guardo lo que yo quiero. Es decir, no guardo conversaciones porque yo no tengo... O sea, yo lo que hago es que cuando tengo una conversación con alguien verdaderamente relevante, la borro de forma inmediata. Y si creo que en algún momento tengo que hacer uso de ella porque puede haber algo comprometido y que me puede comprometer a mí también, pues lo guardo en un disco duro, cosa que hasta ahora no ha ocurrido nunca. Pero si guardo pues una película que he visto que me gusta, o algo que te gusta, lo tengo ahí metido, o una serie que sé que en un momento determinado va a dejar de emitirse, pero desde luego, si yo soy fiscal general del Estado, lo que no se me... Vamos, y si su nivel intelectual o técnico es como el mío, voy a un técnico y le digo, oye, ¿cómo hago para guardar esto pero que no aparezca en mi teléfono móvil? Es que no se le ocurre ni el coser la manteca, vamos. Yo de todas maneras creo que es muy, desde el punto de vista periodístico, relevante la declaración del fiscal general del Estado, que yo creo que en este terreno, o por lo menos yo, no voy a ser especialmente dura, o creo que hay que ser más benevolente, porque creo que el fiscal general del Estado, al menos la información que yo tengo y la que he publicado, es que él sí tenía intención, o que sí que ha querido en algún momento abandonar, y que es el gobierno el que no le ha dejado. Porque por una cuestión lógica, yo creo que el fiscal general del Estado es una persona que no es como los políticos, que están acostumbrados un poco a seguir consignas al 100%. Yo creo que es evidente que está incómodo en esta situación, lo reviste de la defensa de la institución, de la Fiscalía General del Estado. Él sabe perfectamente que está deseando, y de hecho habla incluso de que me iría a otro lugar a vivir, que él está deseando irse, pero no le dejan, porque es una cuestión de lógica. El gobierno sabe perfectamente que si cae la primera pieza, cae la segunda, que es la política. Si cae la parte del fiscal, cae luego el interlocutor en el seno del gobierno. Se ha citado ya a declarar a Pilar Sánchez Acera, la persona a la que Juan Lobato lleva sus conversaciones privadas ante notario. Veremos a ver si sale como imputada o sale como testigo, pero yo creo que evidentemente se está intentando bunkerizar, buscar un cortafuegos, encapsular las responsabilidades para que no sigan escalando en el plano político. Y ahí el fiscal pues les está haciendo un servicio, desgraciadamente para él, porque supongo que no será una posición en absoluto cómoda. Deixamos a este tema, Pilar. No, un fiscal general del Estado que merecería estar en los altares por su patriotismo y su fidelidad al presidente de gobierno. Mira, cuando te quieres ir de un sitio, te vas. Yo y te vas de verdad, claro. Yo no defiendo, nada. No lo defiendo, solo digo que en el plano informativo me parece cambiamos de asunto, porque nos quedan únicamente 15 minutos. Que no le deja el gobierno. Quería pasar por outros dous asuntos, aínda que sexa dun xeito moi breve. A tributación do salario mínimo interprofesional. Lea, durante varias semanas no goberno entre Yolanda Díaz, primeiro a voceira na rolda de prensa no Consello de Ministros, despois a ministra Montero, antes Carlos Cuerpo, e agora nestas últimas horas vimos esta imaxe, a imaxe das dúas vicepresidentas, vicepresidenta primeira e vicepresidenta segunda, cunha forte aperta onte que coincidiron nun fotocall. Estamos ante a fin deste conflicto, estamos ante un paripé, como defende o Partido Popular. Casqueiro, contanos. A ver, hay un poco de todo, pero sí, paripé bastante, la verdad. Sobre todo la imagen de ayer, ¿no? Yo creo que la imagen de ayer, cuando tú tienes que hacer una exposición
de ese nivel de amistad, de amor, de agarrimos, de besos, de todo. Es verdad que las dos, hay que decirlo, y las conocemos bien, son dos personas muy empáticas, muy abiertas, muy efusivas, y es así, eso es cierto, ¿no? Y yo creo que eso es verdad. Y luego también es cierto, y no lo ha ocultado nadie, que forman parte de dos partidos diferentes, que tienen una idea diferente sobre un punto muy concreto. Lo novedoso no es eso. O sea, yo creo que nos tendríamos que acostumbrar, y podría pasar, y ha pasado muchas veces, que sobre todo en un gobierno de coalición puede pasar, y es lógico que tengas posiciones diferentes. Un partido que además es más de izquierdas, etcétera. Sí. Lo que fue verdaderamente inaudito es lo que vimos el martes de la semana pasada. Eso es lo que yo no había visto en mucho tiempo. Llevo muchos años cubriendo información política y presidentes. Ni con Podemos igual tampoco, ¿no? Una sala de prensa así, de un xeito tan aberto. Y ahí hubo varias cosas curiosas, porque, por ejemplo, yo no estaba en la sala, no sé si Ketty estaba ese día, pero hay varios compañeros de los que estaban en la sala, y lo digo porque los espectadores que nos estén escuchando a lo mejor no aprecian lo que los compañeros que estaban allí presentes sí apreciaron. La realización de la Moncloa desde la pandemia la hace la Moncloa, las cámaras de televisión no pueden participar y por lo tanto las imágenes, los gestos, los susurros que se dedicaron entre ellas mientras intervenían una o la otra fueron brutales. Sí. Se vio algo de todo eso, pero no lo suficiente, muy pouquiño, claro, ¿verdad? Comparado con lo que es, ¿no? Y yo lo que digo de todo esto, al margen del debate, que me parece que el debate es interesante, es tremendo. El debate de fondo, de hasta dónde debe de llegar la contribución, incluso de los que disfrutan del salario mínimo que ya no es el salario indigno que era hace unos años, etcétera, es un debate de fondo. Pero yo creo que aquí, al margen de eso, y de que efectivamente Yolanda Díaz tiene todas las de ganar, y que ha buscado este papel porque lo necesita ahora políticamente, yo creo que lo peor de todo es que el gobierno, que tiene necesidad y que le viene muy bien, y que ese era el plan de vender iniciativas progresistas que afectan a las personas más desfavorecidas, etcétera, etcétera, se cargó toda esta estrategia por esa escenografía que se vio en todas las televisiones. Hoxe admitíronse a trámite de feito esas 4 iniciativas de diferentes partidos, de diferentes grupos para eximir, ¿no? da tributación ao IRPF. Que pensades que vai acontecer nestas últimas semanas? Nestas vindeiras semanas? Porque agora teñen 30 días, non? O goberno. Eso es. Bueno, yo creo que aquí se ha hablado mucho de la posibilidad de que se alcance un enjuague, ¿no? Un pacto dando marcha atrás en esa decisión inicial de que no tribute el salario mínimo. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que el gobierno está abocado básicamente, bueno, puede que a perder una votación incluso. Es verdad que el PP para sacar su iniciativa, pero no son lo mismo unos números que otros, solo necesita a Vox y a Junts. Yo creo que va a tener esos votos el PP para triunfar en esa iniciativa. La iniciativa de Sumar, cabe la duda de si la retirará o no. Creo que el gobierno se está preparando para que no la retire y para que gane esa votación Sumar y la pierda el gobierno. Ahora bien, yo en el debate de fondo, que yo entiendo que en esto de los biquiños, de los besiños y de las, no sé, las frivolidades y el ánimo pueril con el que se afronta la política, en esto de decir que no sé quién es mala persona y que no sé quién es un neoliberal oculto y el otro es un populista. Eso non é de esquerdas, ¿no? Exacto, en toda esta política vacua y vacía y hueca, que yo creo que sinceramente representa Yolanda Díaz, parece que lo importante no importa. Y lo importante, efectivamente, es la subida del salario mínimo y sobre todo es un debate de fondo que yo considero, en la que yo considero, y me parece que es de justicia decirlo, que el PSOE tiene razón. Claro que tienen que tributar las rentas bajas, claro que sí. El problema es que se ha elevado el mínimo exento y al elevar el mínimo exento tú lo que haces es, o al pretender elevar el mínimo exento, tú lo que haces es declarar exento no solo a las rentas de 20.000 euros, de 17.000, a las de 100.000, a las de 200.000, a todas, porque elevas el primer escalón de la tributación y lo declaras exento. Y eso yo creo que el ejemplo de Óscar López de la semana pasada en una televisión estaba muy bien traído. Oiga, declaran impuestos los pensionistas, ¿cómo no van a declarar las rentas bajas? Y más a más en un contexto en el que las rentas bajas se han homologado, se han equiparado, se han asimilado a las rentas medias, porque cuando el salario mínimo interprofesional sube un 61%, por supuesto que tiene que tributar el eslabón más débil de la cadena. Luego habrá maneras, elementos e instrumentos compensatorios, que eso aparece en todas las declaraciones de la renta. Pero esto es un debate de fondo.
fondo, que yo creo que a todos los demócratas que creemos precisamente en el poder de los impuestos para cambiar y para sostener los servicios sociales, es una cuestión de principios. Y me parece que esta pedagogía el Gobierno tenía que haberla trabajado un poquito antes, más allá de los biquiños, los braciños y las malas personas. Sí, porque sí, es un debate efectivamente de fondo, como decían tanto Casqueiro como Ketty, ¿verdad? Yo, desde luego, y sobre todo este Gobierno que define tanto la igualdad, evidentemente tiene que ser la igualdad para todos, y quien gana más de esa cantidad de dinero pues tiene que pagar como pagan los demás. Y además en un país que en este momento se expone mucho el acento en la subida del salario mínimo, que está muy bien, pero mucho menos en lo que son la situación en la que vive la clase media. Es que en este momento hay cantidad de gente de clase media que le gustaría poder cobrar el salario mínimo, porque eso es otra utopía. Hay muchísimos españoles que no tienen acceso ni siquiera al salario mínimo. Hemos llegado a una España de los 60, de los años 60, en los que una familia de clase media, el padre, la madre en aquella época, no todas las madres trabajaban, tenían que tener 2 o 3 empleos para poder cubrir las necesidades de la familia. Luego eso aquí en España está pasando otra vez, porque es que las clases medias no llegan con los salarios que estamos recibiendo en este momento. O sea, hoy es imposible, con los salarios que tiene cantidad de familias, padres de familia, padres y madres de familia, con los salarios de las dos, no llegan a poder pagar una casa, el alquiler de una casa, y no mucho menos hablemos de la vivienda. Entonces, eso me parece fundamental. Yo, por supuesto, que estoy a favor de que se paguen las mismas obligaciones fiscales que el resto de los españoles. Ahora, lo que se puede es tener una atención extra para desgravar a determinadas circunstancias, pues familias numerosas, familias que hay desempleo, bueno, desempleo no, porque menos uno cobraría, que es el del salario mínimo internacional, pero que tengan cargas suplementarias. Eso me parece muy bien. Y luego tener en cuenta las pequeñas y medianas empresas. Es que desde que se ha anunciado el salario mínimo interprofesional, cuando si se aprueba finalmente, es que ya hay una serie, venía estos días un informe de cuántas pymes han pedido ya información, porque se ven abocados al cierre, porque no pueden pagar ese salario más las cargas de la seguridad social que conlleva. Rafa, ademais do debate de calado, esa posta en escena... Estaba pensando agora mesmo se estou a favor ou non están a favor de que as rentas mínimas tributen o IRPF. En principio, a explicación de Ketty e Pilar pareceme boa, pero claro, que despois a mí soame todo isto un pouco a tributación anticonstitucional, porque non lembro agora exactamente o artigo da Constitución donde o di, pero a Constitución especifica claramente como debe ser a tributación neste país, non? Por un lado, vemos a un goberno que parece que é capaz de poñerse forte cos débiles, neste caso coa xente que vai a percibir o salario mínimo, pero despois non se pon tan forte cos fortes. Non se mostra tan firme, por exemplo, coas eléctricas ou cos bancos, que seguramente cunha tributación constitucional, como di na Constitución, deberían de pagar moitos máis impostos dos que pagan. Pero a lo mejor ese es el error. Claro, ese es el error. No ir por la parte de arriba, pero no dejar de ir con la de abajo. Eso es perfectamente a lo que me refiero yo. Claro, que sea compatible. Non vexo mal que, sobre todo, despois de producirse a subida que se produciu. Entendo que cando o salario mínimo estaba en 700 euros, eu teño cobrado o salario mínimo de 700 euros. É moi difícil vivir con eses cartos. Se enriba tes que tributar, faise complicado. A estes termos no que xa se levou casi un 60%, bueno, mellor se xa é o momento, como decíamos, de facer pedagogía e tentar levar adiante este debate, non? Facerlle entender a xente que sí, que efectivamente, se os pensionistas, por exemplo, decíamos ahora, se os pensionistas tributan, pois o salario mínimo seguramente tamén. Tamén tería que facelo, non? Pero, cando demostres que eres capaz de ser forte, cos fortes. Primeiro, a ver se sae todo isto adiante e de que xeito sae. Quedanos un último tema por tratar, porque aínda temos uns minutos. Defensa ante o panorama internacional tan incerto que temos, ese gasto en defensa, ese investimento exixido tanto para Europa como para España como para o resto do mundo. Nestas últimas horas escoitamos que se vai subir ata o 2% do PIB o investimento en defensa no ano 2029, logo que se fala dun modelo mancomunado e hoxe mesmo xa pola tarde escoitaban dun investimento xa de 400 millóns por parte do Goberno de España precisamente para a defensa. Eu sei que esta mañá Javier Casqueiro estivo no Congreso e fixo fincapé neste asunto, tentou preguntar unha vez, dúas e ata tres. Isto foi o que pasou. Las tropas
vuelvo a decir la misma respuesta de antes, que no toca en este momento, porque no estamos en una situación como el despliegue de tropas de España en otros países o en otras zonas. No es preciso ayudar con más armas, se puede ayudar de otra manera, por ejemplo, protegiendo a la gente que sufre y padece esas guerras. A ver, por alusións, Casqueiro, non sei por onde comezar. Primeiro, Pachi López non tiña ganas de responder a iso, tivémoslo todos claro porque estábamos escoitando, ata 3 veces preguntáchedes, non saiu dai, e logo o seu aliado do goberno dicindo que... No, y más, has puesto algunos, pero luego hemos martilleado, por ejemplo, al portavoz de Podemos, a la portavoz de Sumar, que lo ha pasado realmente mal para explicarnos cuál era su posición, porque, claro, estamos en una situación peculiar. Bueno, primero, antes de nada, ante una amenaza excepcional como la que estamos viendo, ante un reto de una magnitud que no habíamos conocido, ¿no?, que está poniendo en solfa todo eso que decíamos del orden internacional, todavía, y hoy lo hemos intentado preguntar, nadie se ha atrevido a decir si procede o no un buen debate en el Congreso de los Diputados de España para saber si tenemos, por ejemplo, una posición común en España, para empezar, ¿no? Y cuando lo hemos planteado han dicho, efectivamente, otra vez, eso ahora no toca. Y no toca porque, efectivamente, hay un problema. En el Gobierno tienen un problema, en el Partido Popular también tienen un problema, tampoco tienen muy claro qué tipo de relación quieren tener ahora mismo con la administración americana. Aquí los únicos que lo tienen muy claro son Vox. Sí, y es así, ¿no? Y te decía, yo creo que es relevante, porque debería de producirse ese debate, deberíamos ser capaces en este contexto. Yo ha habido momentos esta mañana que he pensado, de verdad, en el año 2025 todavía estamos con esa cantinela de algunos partidos de izquierdas diciendo, porque tú has dicho investimento, de invertir en defensa, que es ser belicista y estar con la que está cayendo, con el entorno que tenemos en este momento, simplemente con conocer qué es lo que está pasando en Ucrania, que no está sentada en la mesa donde se va a decidir su futuro, y nosotros diciendo aquí que aumentar el gasto en defensa es ser belicista y estar a favor de las armas, como se ha dicho esta mañana algún portavoz de izquierda. Entonces hemos intentado ponerles un poco contra las cuerdas, pero no se han salido del argumentario porque no tienen argumentos, porque saben que ahora mismo va a ser obligatorio, necesario, imprescindible aumentar los gastos de defensa, la inversión en defensa y en seguridad, por tanto, en la Unión Europea, porque va a ser imprescindible tener una posición común a nivel europeo y porque en España, en algún momento, alguien tendrá que llevar esto al Parlamento para ver si de verdad aquí tenemos una posición medianamente entendible. Totalmente, porque antes de que se ponga de acordo Europa, terase que poñer de acordo España tamén, non? Hombre, yo estoy completamente de acuerdo con ese argumento de Casqueiro, absolutamente de acuerdo. Creo que más en el contexto tan complicado en el orden internacional que se atisba, porque siempre hemos pensado que a medida que avancen los años el mundo que construimos será mejor. Y es evidente que lo que estamos viendo últimamente es que seguramente el mundo al que vamos es peor. Es un mundo en el que la ley del más fuerte se está imponiendo a las consignas democráticas que hemos conocido a lo largo de las últimas décadas, el neoimperialismo, la imposición, la conquista de territorios por la fuerza, que eso es lo que ha hecho Putin en Ucrania. Y claro, como miembros de la Alianza Atlántica, lo que nos cabe la pregunta es si realmente vamos a contar con Estados Unidos como aliado para la defensa de los valores del mundo libre, ya que era el líder del mundo libre, o no, o es aliado precisamente de los que defienden la ley de más fuerte, el neoimperialismo, la imposición, la ley de la fuerza. Claro, es inquietante porque la posición de Trump lo que parece es intentar dejar morir a la OTAN, dejar morir a la Alianza Atlántica, sí, y que Europa se las apañe como pueda. Y es evidente, fíjate, a mí hubo una persona de Sumar, un amigo mío, que me hizo una reflexión hace tiempo y le dije, tienes toda la razón, y reconozco que tienes toda la razón, que fue, si siempre hemos ido a rebufo de Estados Unidos, al final, en el presupuesto en defensa dentro de la OTAN, Estados Unidos ha hecho su política dentro de la OTAN porque era el que pagaba. Si nosotros pagamos, al final podremos hacer la política de defensa que quieren los miembros de la OTAN, no solo Estados Unidos. Con lo cual, creo que la única manera de defenderse ante este neoimperialismo y ante esta política seguramente que nos lleve a un mundo peor es más presupuesto en defensa para hacer nuestra política de defensa y no la de Estados Unidos ni la de Putin. Mira, estamos en la OTAN porque muy breve, porque nos queda un minuto de pico. Estamos en la OTAN porque hemos querido y porque era una garantía de seguridad y defensa junto a otras potencias internacionales. Luego, por tanto, si queremos esa garantía, tenemos que contribuir con algo. Y de la misma manera que están contribuyendo otros, tenemos que contribuir nosotros exactamente igual. Es una responsabilidad. Estados Unidos fue el país que consiguió echar a Hitler de Europa.
Entonces, por muy mal que nos caiga, algo tiene que ver con nuestra defensa. Y luego, en cuanto a Vox, que dices tú que están encantados con Trump, bueno, con Trump y con Putin, porque toda esta historia ahora de lo que estamos viendo respecto a Ucrania son Trump y Putin. Rafa. Mira en España si temos un problemón terrible coa idea que temos da defensa, si fai falta facer pedagogía sobre todo desde a parte da esquerda, que, por exemplo, unha das unidades máis fortes que ten España, que é a Marina, ten un montón de fragatas que en realidade non son fragatas, por tamaño, por equipamento, son destructores. Pero ninguén se atreve a chamarlle destructores, porque a palabra destructor nos leva a evocar eso, destrucción, algo terrible. Entón chamaselle fragatas a destructores. Partindo desa base, eu creo que hai que empezar a concienciar a xente dos problemas reais que ten o mundo actual e de que hai, por suposto, que invertir en defensa. De deixarnos a política de agarimos que dicías ti antes, non? Non só defensa de comprar armas, tanques e avións, defensa, por exemplo, cibernética. É que hoxe en día hai un campo enorme no que hai que defenderse. Oye, hai unanimidade en la mesa. Sí, hoxe a verdade é que foi bastante ben todo. Casqueiro sempre se enfada un pouco comigo, pero todo está ben. Con todos se enfadan. Me gusta. Pilar, Javier, moitísimas grazas por estar por aquí. Keti e Rafa, grazas. E grazas a todos vostedes por estar un día máis connosco. Isto é Conexión Galicia, son María Chede, vémonos todos os martes.